Hola, buen día. Gracias, Felipe, por la presentación. Y gracias a todos por estar. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre trabajos que hemos estado haciendo y que estamos haciendo con respecto a la sistemática de vipéridos, enfatizando en los de América del Sur. Y estos trabajos que les voy a presentar, a modo de breve introducción, bueno, están enfocados en la familia Viperidae, que es una familia que contiene 3 subfamilias. La subfamilia Semiopine, con un género y 2 especies en el sudeste asiático. La subfamilia Viperine, presente en África y Eurasia. Y la subfamilia Crotaline, presente en Eurasia y las Américas, que es la más diversa en términos de números de especies. Morfológicamente, las crotalines se caracterizan por la presencia de... ¿Cómo es este? Ya empiezo con problemas. La presencia de este órgano tan particular, la foseta loreal, que es un órgano termorreceptor que está involucrado en la detección de presas, depredadores y del comportamiento termorregulatorio en general, ¿no? Y se piensa que, bueno, la aparición de esta novedad evolutiva, sumado con eventos paleoclimáticos y geológicos, en conjunto habrían mediado el patrón de diversificación, la dinámica de diversificación de este grupo de serpientes. En América del Sur tenemos 3 géneros: Crotalus, Lachesis, Portidium, Botryechis, Botrocophias y Botrops. Este último es el género que contiene mayor cantidad de especies. Bueno, estos vipéridos en América del Sur presentan una variedad en su morfología bastante considerable e interesante. Hay especies de porte robusto, hay especies de porte más pequeño, patrones de coloración bien diversos, manchas en forma romboidales, trapezoidales, rectangulares, distintas coloraciones. Y también el grupo es bastante diverso en términos de aspectos ecológicos. En el subcontinente están presentes en prácticamente todas las ecorregiones, tropicales, subtropicales, áridas, semiáridas, y están presentes en alturas mayores a 3.500 metros hasta el nivel del mar, incluyendo islas. Como mostraba Felipe ayer, hay varias especies endémicas de islas. Y en términos de hábitat y dieta, bueno, hay especies terrestres, arborícolas, algunas semiarborícolas, y su dieta en general es, valga la redundancia, generalista, pero hay especies que tienen una dieta bien especializada o en la que predomina algún tipo de presa, ya sea mamíferos, aves o presas ectotérmicas. Bueno, lo que voy a presentarles está dentro de mi línea de investigación, que trata la sistemática, la morfología evolutiva y la biogeografía de los vipéridos en general. Como les dije, nos vamos a enfocar en los de Sudamérica, pero bueno, los grandes objetivos de esta línea son realizar revisiones de aquellos complejos de especies que presentan algún tipo de conflicto taxonómico, evaluar las relaciones filogenéticas entre los géneros principalmente, pero también dentro de ellos, hacer estudios de morfología evolutiva, es decir, procurar cuánto de señal filogenética hay en distintos tipos de caracteres morfológicos, identificar si hay correlaciones entre la morfología y aspectos ecológicos, y evaluar si hay patrones geográficos en la variación morfológica, sobre todo de aquellas especies de distribución amplia. Y bueno, otro de los objetivos también es evaluar y estudiar los patrones de distribución y cuáles son aquellos procesos históricos que definen las distribuciones actuales de las especies. Bueno, estos trabajos, por supuesto, no los he realizado sola. En mi grupo tenemos colaboradores de distintos países, de Brasil, de Perú, de Alemania, de Ecuador y bueno, gente también de mi institución en Argentina. Bueno, desde que comencé mi trabajo en esta línea hasta el momento, estos son algunos de los hallazgos que yo considero más relevantes. El registro de Bothros jonathani en Argentina, una especie que fue descrita hace algunos años para Bolivia. Así que bueno, aumentamos la diversidad de especies conocidas en Argentina, que en realidad en comparación con otros países tenemos pocas. La descripción
de esta especie tan linda, Bothrops sonene, que la identificamos en el sudeste de Perú, en el Parque Nacional Baguaja Sonene, de allí su nombre. Después voy a hablar un poquito de esta especie. Y la identificación de esta especie, Bothrops monsignifer, que está presente en Bolivia y en Perú, y que antes se consideraba que era una Santecrucis, pero bueno, es otra de las especies nuevas de Bothrops. Bueno, recientemente salió este trabajo, que fue un gran logro porque llevó muchísimos años, y fue un trabajo en el que quisimos obtener una filogenia de lo que se llama evidencia total, es decir, combinando distintos tipos de caracteres, en este caso morfológicos y moleculares, de todos los vipéridos del continente americano. No llegamos a incluir todas las especies, pero bueno, incluimos a especies representativas de todos los géneros presentes en el continente. Y bueno, lo que quisimos era, por un lado, evaluar cuál era la contribución de distintos tipos de caracteres morfológicos y moleculares en la inferencia filogenética, evaluar las relaciones filogenéticas entre y dentro de los géneros, y también realizar un análisis de morfología evolutiva, de lo cual voy a hablar más adelante en la presentación. Bueno, como grupo externo incluimos especies de crotálines asiáticas y miembros de las otras dos subfamilias de Viperidae, lo cual también nos permitió obtener como una especie de filogenia preliminar de toda la familia. Bueno, con respecto a caracteres morfológicos se incluyó todo lo que se pudo, morfología externa, es decir, escamación, coloración, morfometría, morfología hemipeniana y osteología craneal. E incluimos secuencias de ADN de genes mitocondriales y nucleares, la gran mayoría obtenidos de GenBank y algunos generados por nosotros. Bueno, con respecto a evaluar, era uno de los intereses de este trabajo, evaluar la contribución de distintos tipos de caracteres en la inferencia, porque ustedes saben, en general las filogenias se realizan con datos moleculares, son pocos los que incluyen también morfología, y bueno, a grandes rasgos lo que pudimos ver es que todos los tipos de caracteres, ¿a qué me refiero con tipos de caracteres? No solo los morfológicos y los moleculares, sino es como que armamos bloques dentro de la morfología, lo que era escamación, coloración, etc. Y lo mismo con lo molecular, o sea, cada bloque dedicado a cada gen. Observamos que todos los caracteres contienen cierta señal filogenética, algunos más que otros, y en particular acá me gustaría resaltar que lo que era caracteres morfológicos continuos, es decir, conteos de escamas, medidas morfométricas, fueron súper útiles en términos de la inferencia filogenética, y eso lo pudimos ver por la metodología que utilizamos, que fue la metodología bajo el criterio de máxima parsimonia, y por el programa que utilizamos para el análisis, que es el TNT, que nos permite analizar este tipo de caracteres sin tener que discretizarlos, de convertirlos en caracteres discretos, que es lo que hace falta con otro tipo de metodologías de inferencia filogenética. Así que, bueno, recomiendo el uso de esos caracteres. Bueno, en lo que respecta a relaciones filogenéticas, pudimos detectar 5 clados principales en los vipéridos americanos. Un clado norteamericano, que incluye a los géneros Aquistrodon, Cistrurus y Crotalus. Un clado Lachesis, que incluye a este género y a Myxcoatlus y Ophryagus. Un clado Bothrieques, que incluye a las especies de este género. Un clado Portidium, que incluye a este género junto con Cerrophidium, Atropoides y Metlapilcoatlus. Y un gran clado Bothrops, que incluye a este género y a las Bothrocophas. Por otro lado, la mayoría de nuestros resultados nos mostraron 2 grandes clados dentro de los vipérides americanos. Un clado norteamericano y neotropical y un gran clado exclusivamente neotropical. Digo la mayoría porque en la menor cantidad de nuestros análisis, el clado Lachesis en algunos casos era recuperado dentro de este clado neotropical. Entonces nosotros remarcamos que el clado Lachesis resulta un poco inestable y habría que continuar evaluando la posición de este clado. Creemos que esa inestabilidad se debe a que
Hasta el momento, bueno, o por lo menos este análisis fue hecho con relativamente pocos datos, sobre todo moleculares de este clado. Así que habría que continuar evaluando la posición de este grupo. Y bueno, algunas cositas puntuales que logramos esclarecer con este trabajo. Una de ellas fue esto, la monofilia de este grupito de especies, Atropoides y Metlapilcoatlus. ¿Cuál era la situación con estas especies? Los análisis moleculares que se hicieron hasta el momento, siempre o casi siempre recuperaban al grupo de especies, o sea, todas eran consideradas antes como atropoides, pero Atropoides picado hoy muchas veces quedaba fuera de este grupito, creando una parafilia. Entonces, en base a eso, estos autores, Campbell y colaboradores, hace poco, crearon el género Metlapilcoatlus para incluir a este grupito de especies, dejando Atropoides como un género monotípico, incluyendo solo a Picadoy. Pero ¿qué vimos en nuestro trabajo? Que cuando la morfología es analizada junto con los datos moleculares, se soporta la monofilia de todas estas especies. Pero bueno, decidimos mantener esta clasificación. Por un lado, bueno, por una cuestión de mantener una estabilidad taxonómica y no hacer rearreglos taxonómicos que no fueran realmente necesarios. Por otro lado, porque bueno, se van a continuar haciendo filogenias moleculares, entonces esta clasificación resuelve la parafilia que tanto nos molesta por ahí a los taxónomos. Y por otro lado, porque si bien este grupo de especies presenta una gran cantidad de sinapomorfías morfológicas, es decir, que su similitud morfológica aparentemente habría sido heredada de un ancestro en común, aparentemente Atropoides picadoy tiene una diferenciación genética considerable con respecto al resto de las especies. Pero bueno, nosotros le llamamos cladoatropoides y enfatizamos que incluyendo morfología, el grupo resulta monofilético. Otra de las contribuciones fue poder esclarecer la posición de algunas especies de Botrops que son muy poco conocidas, como Botrops venezuelensis, endémica de Venezuela, una especie que en algunos análisis anteriores aparecía acá, allá, en distintos lugares de la filogenia. Bueno, en este trabajo todos los resultados nos mostraron que resulta una especie basal a este gran clado compuesto por el grupo de Yararacuzu, de Osborne y de Atrox. Y otra de las especies de las que se sabe muy poco es esta, Botrops barnetti, una especie endémica del noroeste de Perú, presente en el desierto de Sechura, que también en análisis anteriores aparecía acá, allá, en cualquier lado de la filogenia, pero en este trabajo, en todos los resultados, resultó en una posición basal al grupo de Botrops atrox. Bueno, ¿cuáles fueron aquellas cositas que no pudimos resolver del todo? Una de ellas es el bajo o casi nulo soporte de aquellos nodos más basales de toda la filogenia, que son los marcados en el circulito rojo. Eso, por un lado, puede denotar, como ha sucedido en muchos estudios previos, hechos con otros grandes grupos, puede estar reflejando una radiación temprana rápida en el clado. Pero no necesariamente. Sería bueno hacer, y de hecho están en curso, estudios filogenómicos para ver si se recupera un soporte, valores de soporte mayor en esos puntos de la filogenia. Y otra de las cosas que no conseguimos resolver fue la posición de esta especie, Botrops lojanus, que está bien basal dentro del clado Botrops, y de la que paso a contarles un poquito. Botrops lojanus es una especie bastante rara en general en su morfología. Es una especie que hasta hace poco era considerada endémica de Ecuador, pero no hace muchos años pudimos registrar que la especie está también presente en Perú, en el norte de Perú. Bueno, no se ve acá la distribución porque es bastante chiquitita y restringida. Pero bueno, aparentemente tendría una distribución disyunta en Ecuador y Perú. Entre medio de las dos distribuciones está presente lo que se llama la depresión de Huancabamba, que se sabe que es una barrera, va a ser una barrera geográfica para varios taxones de herpetozoos. Podría ser este el caso también. Pero bueno, a pesar de que
incluimos varios datos de la morfología de esta especie que antes no habían sido analizados, no pudimos resolver su posición. En la mayoría de nuestros análisis, esto es lo que obtuvimos. Una relación de taxones hermanos entre Botros lojanus y Botrocophias andianus. Esta especie presente en los Andes de Perú y Bolivia. Pero en algunos casos la especie fue recuperada dentro de las Botrocophias. Este resultado era similar a algunas pocas filogenias que incluyeron datos moleculares por primera vez de Botros lojanus, en los cuales era recuperada dentro de Botrocophias, tanto así que hoy por hoy en la Reptile Database lo pueden encontrar como Botrocophias, pero lo cierto es que no está resuelto. En algunos de nuestros resultados, la especie aparecía basal a todo el resto de las Botros. Y eso tiene sentido morfológicamente porque es una especie que presenta características morfológicas tanto de un género como del otro. Es muy raro. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer más bien un estudio poblacional para ver qué pasa ahí. Y sería crucial para entender la divergencia entre lo que es Botrocophias y Botros. Bueno, luego de ese trabajo nos hemos quedado enfocados en algunas especies particulares, que son estas dos, Botros pictus y amoditoides, que son especies basales dentro del género Botrops, y este complejito acá de Botros diporus. Y bueno, les voy a contar un poquito de cada uno de estos trabajos. Botros pictus es una especie muy particular por su distribución y por su posición filogenética. Es una especie endémica de la costa desértica del Pacífico, es endémica de Perú. Y es una especie que fue descrita hace bastante tiempo, en 1845, pero posteriormente se describió esta otra especie, Botros reddingeri. Durante mucho tiempo se consideró como pictus a todas las poblaciones más bien de áreas montañosas y a reddingeri como las poblaciones más costeras. Pero cuando este señor Mertens describió reddingeri no hizo mención de Botros pictus, por lo que se cree que quizás no estaba en conocimiento de la descripción de pictus, entonces siempre quedó la duda de si no serían sinónimos. En términos de conservación, hoy por hoy pictus está considerada como List Concern en la IUCN, pero en el 2004 la lista peruana de fauna amenazada consideró a pictus como una especie vulnerable y a reddingeri como una especie en peligro. Hace poquito, este colega amigo Walter Silva Suárez defendió su tesis de maestría en la que evaluó, con análisis estadísticos, si habría una diferenciación morfológica entre pictus y reddingeri y no la encontró. Bueno, nosotros venimos trabajando con esta especie hace ya casi 10 años, un montón de tiempo, y el trabajo comenzó gracias a un proyecto financiado por Perú y Argentina, el CONCITEC de Perú y el MINCIT de Argentina, que comenzó en el 2014 y cuyo objetivo era esencialmente estudiar la diversidad de vipéridos de todo Perú. Bueno, durante ese periodo revisamos prácticamente todos los ejemplares de pictus que había en colecciones peruanas y algunas fuera del país. Pudimos hasta revisar el material tipo, que no está aquí en Sudamérica, sino en países de Europa, en colecciones europeas. Y llegamos a obtener, en una primera etapa, muestras de tejido para obtener secuencias de ADN de unos poquitos ejemplares. En esos análisis preliminares obtuvimos esto. Obtuvimos dos clados, un clado, podríamos decir, norte, de la región del departamento de Lima, y un clado más austral, con individuos de los departamentos de Ica y Arequipa. Analizamos la morfología de esos dos clados, a ver si había una diferencia significativa, la encontramos, pero ¿qué pasaba? Nos faltaba muestreo en gran parte de la distribución de la población. Entonces hubo una segunda etapa en la que conseguimos aumentar nuestro muestreo para los estudios moleculares. Incluimos un gen más con respecto al análisis anterior y lo que obtuvimos fue esto. No solo que no hay dos clados solamente, sino que hay aparentemente 5.
Y es un resultado que a mí me encanta porque nos muestra una divergencia muy clarita que va de norte a sur. Lo más basal correspondería a la distribución más al norte de la especie o de la población, vamos a decir, en el departamento de La Libertad, un segundo clado en la región del departamento de Ancash. Este cladito correspondería a la zona del departamento de Lima. Este aquí queda justo en el departamento de Ica. Y este último en lo que sería el departamento de Arequipa. Bueno, continuamos con la evaluación morfológica para ver si estos linajes, estos clados, se diferenciaban de forma clara morfológicamente, y encontramos que sí, es decir, que son clados diagnosticables y que podemos considerar como especies. Así que ahora estamos en la etapa final, podemos decir que tenemos un linaje aquí que podemos asignarle el nombre de Pictus porque incluye la localidad tipo, lo mismo con Rodingeri, este clado que corresponde al departamento de Ica, donde está la localidad tipo de Rodingeri, y estos otros tres que vamos a describir como tres especies nuevas. Ustedes pueden ver en las fotos que se diferencian, hay una diferencia morfológica que nos permite diagnosticar a cada especie. Bueno, este es un artículo que está en preparación, y a mí me gusta mucho, bueno, también no solo por el trabajo que llevo, sino que resalta el hecho de que hay una concepción general de que los desiertos contienen una baja riqueza en términos de diversidad de especies, pero este estudio refuerza lo que ya fue planteado en algunos estudios previos y recientes sobre reptiles que justamente resaltan que los patrones de riqueza en los desiertos es compleja, más compleja de lo que en realidad se cree. Bueno, ahora me vengo más al sur y les cuento del trabajo que estamos haciendo con el complejo de Bothrops-Diporus, que es este grupito de especies de acá. Este cladito corresponde al gran grupo de las Bothrops newidiae, que es un grupo de especies que está distribuido en lo que se llama la diagonal de áreas abiertas sudamericana, que es una gran ecorregión que va desde el noreste de Brasil hasta el centro-sur de Argentina e incluye las ecorregiones de las Caatinga, el Cerrado y el Gran Chaco. Me voy a centrar en este cladito porque es el que nos interesa hoy por hoy, y como introducción a esto les comento sobre esta especie, Bothrops matrogrossensis, que ven en nuestra filogenia, resulta basal al subclado de Bothrops-Diporus. En la clasificación propuesta por Da Silva y Rodríguez en el 2008 de este grupo, se plantea que Bothrops matrogrossensis es una especie presente en Brasil, en Paraguay, en Bolivia y en Argentina. ¿Okay? Pero nosotros cuando realizamos la descripción de Bothrops sonene, que pertenece a este grupo, tuvimos que evaluar cuál era la posición filogenética de esta especie nueva dentro del grupo newidiae, para lo cual tuvimos que hacer una revisión bastante exhaustiva de todo el grupo de especies. Lo realizamos principalmente con datos moleculares, pero también revisamos la morfología, y con respecto a lo molecular, con lo que nos encontramos con un caos. Básicamente la clasificación propuesta para el grupo newidiae no se corresponde con la estructura filogeográfica del grupo. Entonces lo que hicimos en este estudio fue, de alguna manera un poco preliminar, definir las posibles aparentes distribuciones de los linajes que encontramos dentro del grupo newidiae. Esto va a llevar a rearreglos taxonómicos, pero necesitamos ahondar en este estudio. Lo que sí les puedo contar, que podemos concluir hasta el momento en lo que estamos avanzando, por un lado es esto, la presencia de esta especie de Bothrops sonene descrita hace poquito en Bolivia. En el trabajo de la descripción de esta especie, nosotros sugeríamos que la especie estaría presente en Bolivia y quizás una partecita de Brasil por ciertos haplotipos que habíamos analizado en el análisis molecular, pero no habíamos conseguido en ese momento revisar ejemplares para confirmar esto. Eso es lo que hice hace unos años atrás, en el 2018,
en la colección boliviana de fauna revisé ejemplares del beni que encajan perfectamente en el morfotipo de son N, por lo cual podemos confirmar que la especie está presente en Bolivia, por lo menos en el beni. Lo que tenemos ahora que seguir estudiando es hasta dónde se extiende en Bolivia la distribución de esta especie. Todavía no lo sabemos y estamos en ese proceso. Lo otro que podemos decir hasta ahora es que Botrops matogrossensis es una especie que estaría aparentemente restringida a una región del sudoeste de Brasil. Podemos decir con certeza que la especie no está presente en Argentina. Podemos decir que lo que se consideraba como Bothrops diporus en Brasil en realidad es un linaje hermano de Bothrops pubescens, que es una especie presente en Uruguay, el sur de Brasil, y por eso le llamamos Aphinis pubescens. Y acá me gustaría enfatizar esto, en lo que respecta a Bolivia. En Bolivia, las especies del grupo de Bothrops neoides que están presentes son dos, Bothrops sonene, como les mencioné antes, y Bothrops diporus. Lo que se consideró por muchísimo tiempo como Bothrops matogrossensis en Bolivia, en realidad corresponde a diporus. Y eso lo podemos afirmar, en principio, por los análisis moleculares que hicimos. Este cladito de acá incluye haplotipos de Bolivia, de Santa Cruz, que enraizaron con el haplotipo de Bothrops sonene, por eso pudimos afirmar que la especie estaría presente en Bolivia, confirmado con la revisión de ejemplares. Y en este cladito podemos ver que el resto de los haplotipos que incluimos de Bolivia, que por supuesto estaban asignados a Bothrops matogrossensis, todos fueron recuperados junto al haplotipo de Bothrops diporus de la localidad tipo de la especie. Revisando la morfología, los ejemplares, entre comillas, de matogrossensis bolivianos son prácticamente indistinguibles de la diporus típica. Así que podemos decir que estamos hablando de Bothrops diporus en Bolivia. Acá hago una mención cortita sobre la publicación de Bothrops monsignifer, en la que en esa publicación todavía se utiliza matogrossensis. Pero ¿qué pasó? La descripción de Bothrops sonene y de Bothrops monsignifer salió casi al mismo tiempo. Los dos manuscritos fueron enviados casi al mismo tiempo, pero en el de monsignifer no podíamos hablar de esto, de asignarlo biporu, porque no estaba publicado lo otro. Y bueno, resultó que la publicación de sonene salió antes que la del monsignifer, y bueno, eso puede haber creado un poquito de confusión que bueno, me interesaba mucho aclarar acá. Y bueno, lo que nos queda ver es si Bothrops diporus es un complejo de especies, que aparentemente sí. Habría un linaje acá en el oeste de Argentina y que probablemente llegue a Bolivia también, sobre todo las especies de altura de diporus en Bolivia, que aparentemente podría ser una potencial especie nueva. Pero bueno, estamos profundizando en ese estudio. Vamos a ver qué pasa. Continuará. Bueno, nos vamos más al sur. Llegamos a esta especie, Bothrops amoditoides, que es la única especie que tenemos en Argentina endémica de nuestro país. Allá le llamamos yararañata porque tiene el hociquito así elevado y tiene la particularidad de ser no solo el bipérido, sino la serpiente de distribución más austral del mundo. Acá estamos en una etapa muy preliminar. Tenemos muestras de todo el rango de distribución, pero bueno, hasta el momento hemos analizado unos poquitos individuos con un solo gen y observamos esto, un patrón de divergencia que es similar al de Pictus en el sentido de que aparenta ser también de norte a sur. Acá la posición, el haplotipo más basal corresponde a la parte más norte de la distribución de la especie y bueno, después tenemos dos claditos acá, dos linajes en el centro del país y Patagonia. Esto de aquí es un análisis en el que incluimos estas secuencias de ADN más datos morfológicos de esos individuos, el resultado es el mismo. Y bueno, ustedes acá ya pueden notar una cierta diferenciación morfológica, ¿no? Así que bueno, hasta ahora es lo que hemos avanzado con respecto a esto.
Bueno, y ahora vuelvo al trabajo que les comentaba en el inicio sobre la filogenia de los vipéridos americanos. Recuerden que les dije que uno de los objetivos de este trabajo era analizar los caracteres morfológicos desde una perspectiva filogenética. Y bueno, lo que pudimos lograr es identificar sinapomorfías morfológicas para todos los clados principales de los vipéridos americanos. Por lo tanto, cada uno de estos clados son diagnosticables morfológicamente. Incluso hay sinapomorfías que nos permiten diagnosticar a cada uno de los géneros. Y lo más interesante de esta parte del estudio, es que detectamos ciertas convergencias morfológicas en clados bien distantes en la filogenia. Específicamente los clados de especies exclusivamente arborícolas, que son el clado de Botrytis y el clado de Bothrops taeniatus. Bueno, lo que pudimos ver es solamente reforzar lo que ya se había notado en varios trabajos previos con respecto a que la arborealidad ejerce una presión selectiva muy fuerte en la morfología de las serpientes arborícolas. Las serpientes arborícolas, no solo vipéridos, sino serpientes en general, suelen tener coloración verdosa, suelen tener cuerpos elongados y delgados, colas largas y un cuerpito comprimido dorsolateralmente. Lo mismo sucede con los vipéridos arborícolas. Y también detectamos algunas otras convergencias interesantes que respectan a la punta de la colita de los vipéridos. Gran parte de los vipéridos presentan un apéndice caudal córneo que se sabe que está involucrado en un comportamiento aposemático, vamos a decir. Hacen un ruidito vibrando ese apéndice contra el sustrato a modo de alerta contra posibles predadores. Una modificación de eso es el cascabel de las Crotalus. Y nosotros observamos que, bueno, hay un grupito de Bothrops que presenta también especies terrestres como las Crotalus, que presentan los apéndices caudales más largos. Y sabemos por observaciones personales que especies de este grupito hacen un ruidito bastante sonoro, vibrando la colita contra el sustrato, tanto así que allá en nuestra provincia, al serpentario de la institución donde yo trabajo, muchas veces llegan personas trayendo ejemplares de estas especies, como Bothrops alternatus, y nos dicen, le traigo una cascabel. No, señor, es una yarará. No, es una cascabel, se hace ruidito. Bueno, les cuento eso para denotar que hay un comportamiento bien notable ahí de vibración de la colita. Y respecto a esto, otra cosa que observamos es que en las arborícolas, esa espinita caudal está muy reducida o simplemente no está. Entonces, nos dimos la explicación de que, bueno, aparentemente en las especies arborícolas se habría perdido este comportamiento de alerta, llevando a una reducción de la espina caudal. Y una explicación alternativa también a esto podría ser a otro comportamiento en vipéridos que ustedes probablemente conozcan, que es lo que se llama el engodo caudal. Esto es un comportamiento más bien típico de los juveniles de vipéridos, que a veces tienen la punta de la colita de color blanco o por lo menos así bien clarito. Es un comportamiento en el que levantan la colita y hacen un movimiento aparentemente similando, por ejemplo, una larva que atraería a las presas de la serpiente, un anfibio o un ave. Se sabe que en especies como Bothrops bilineatus y taeniatus, este comportamiento de engodo caudal, que es típico de los juveniles, en los adultos se habría retenido. Entonces, la pérdida de esa espina caudal también podría explicarse por el mantenimiento de este comportamiento de alimentación. Y otra de las convergencias morfológicas interesantes que notamos que respectan con la morfología del cráneo, en estos mismos grupos de los que les estoy contando. Entonces, esto nos llevó a un estudio posterior que también se publicó recientemente, que es este. Lo que hicimos era un interés que ya venía de anteriormente, pero estos resultados de convergencia nos
llevó a concretarlo, en el que, bueno, queríamos estudiar la morfología del cráneo de toda de la familia Viperidae completa, ¿no? Porque no habían estudios pero muy puntuales de alguna especie o de grupitos de especies, pero no había un estudio del cráneo de toda la familia. Bueno, llegamos a analizar el cráneo de 80 especies en base a el estudio de cráneos secos y en base a estudios de CT scan de los cráneos. Hicimos análisis de morfometría geométrica y de morfometría lineal. Combinamos los dos enfoques, que resultó muy útil. Y bueno, realizamos una serie de análisis estadísticos que nos permitieron concluir lo siguiente. Como ven acá, esto nos muestra una diferenciación bien clara entre el cráneo de Viperine y Crotaline. En este análisis no se incluyó a Semiopine porque teníamos una sola especie, entonces bueno, tuvimos que excluirlo del análisis, pero bueno, esto nos señala una fuerte señal filogenética, como ya habíamos percibido en el estudio filogenético. También detectamos la presencia de alometría evolutiva, que era algo que es esperable, pero lo interesante es que nosotros queríamos evaluar si había alguna relación entre la morfología del cráneo y aspectos ecológicos, específicamente el macrohábitat y la dieta. ¿Y qué encontramos? Que hay, si bien hay una señal filogenética bien importante, hay una distinción significativa en la morfología de las especies arborícolas, por un lado. Y por otro, habría una diferenciación también en el cráneo de aquellas especies cuya dieta es especializada en mamíferos o en la cual predominan las presas endotérmicas. Específicamente, o sea, la condición más notable en términos de morfología es la presencia de más o menos dientes. No colmillos, los dientitos de los huesitos que contienen dientes como el pterigoides y el dentario. Las especies arborícolas tienden a tener una mayor cantidad de dientes, algo que no es exclusivo de las arborícolas, pero sí está presente en todas las especies arborícolas, por lo menos de las que revisamos. Y por otro lado, las especies que tienen esta dieta especializada o en las que predominan presas endotérmicas como roedores, son las especies que presentan menor cantidad de estos dientes. Este fue un patrón que ya más o menos habíamos observado, pero que pudimos comprobar con nuestros análisis. Y la explicación que le dimos fue con respecto al comportamiento de alimentación. Ustedes ya sabrán que el comportamiento típico de alimentarse de los bipéridos es realizar este comportamiento que se le suele llamar strike and release, que es picar a la presa y retirarse, esperar que cause el efecto del veneno en la presa y después la relocalizan y la engullen, ¿sí? Ese es un comportamiento conservado en los bipéridos, que puede variar de acuerdo al tamaño de la presa. Hay especies que pueden retenerla la presa si es más pequeña o soltarla. Lo regulan ese comportamiento aparentemente. Pero bueno, ¿qué explicación nos dimos? En el caso de las especies arborícolas, ellas están de alguna manera forzadas a retener la presa, porque imagínense si arriba de un árbol la sueltan, la presa se les puede caer, se puede escapar, la pueden perder, o puede venir otro predador y llevársela. Entonces es como que hay una fuerza ahí que las lleva a retener la presa. Pero ¿qué pasa cuando la serpiente retiene la presa en su boca? En el caso sobre todo de presas de gran tamaño, o imagínense un roedor que hasta que le haga efecto el veneno se mueve, puede lastimar a la serpiente, ¿sí? Entonces quizás esta presencia de mayor cantidad de dientes le permite a la serpiente retener con más fuerza a la presa hasta que haga efecto el veneno y luego engullirla. Y por el lado de las especies que consumen especializadamente o mayormente presas endotérmicas, en general de gran tamaño, la reducción de los dientes, de estos dientitos, quizás le facilitaría ese comportamiento de strike and release, porque tengan en cuenta que cuando la serpiente, luego de inyectar sus colmillitos en la presa, hace este movimiento, ahí se alcanzan las amplitudes máximas del cráneo,
Entonces una reducción en el número de dientes facilitaría ese rápido desprendimiento de la presa. Así que bueno, lo que concluimos es que además de una fuerte señal filogenética en el cráneo y de una presencia de alometría evolutiva, las demandas de algunos tipos de dieta en conjunto con ciertos tipos de hábitats habrían influido también en el cráneo de los bipéridos. Bueno, y con esto termino. Y quiero dedicarle esta presentación a James Aparicio, bueno, que nos ha dejado un vacío enorme en el corazón de los herpetólogos y a quien voy a recordar con mucho cariño. Y nuevamente quiero agradecer a la comisión organizadora por haberme invitado a esta conferencia y contarles un poco de todo esto. Y bueno, creo que coinciden conmigo en que ha sido un congreso súper disfrutable. Yo estoy muy feliz. Y bueno, les agradezco a todos los presentes que tan tempranito se hayan levantado para venir a asistir a esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Paola. Gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias, Paola, por esta extraordinaria charla. Gracias a ustedes. Láquesis es uno de los géneros que posee una espina córnea más extraordinaria, digamos, dentro de la familia. No tengo idea realmente para qué podría servir más que para hacer igualmente que otras vipéridos que hacen el mismo uso del sonido frotando la cola con la hojarasca, digamos. ¿Tienes alguna idea? No lo mencioné porque personalmente sé muy poco sobre la historia natural del láquesis, pero sí, había observado que también presentan unas tremendas espinas caudales. Como mencioné, la presencia de la espina caudal es una pelesiomorfía en los bipéridos, ¿no? Pero yo me enfoqué en estos dos grupos porque específicamente en un grupito de las crotalos que tienen unos tremendos cascabeles y este grupito de botros que tienen una tremenda espina caudal, y comparten la similitud de estar en áreas abiertas, donde el sonidito puede ser bien notable, que no sé si sería lo mismo en el caso, por ejemplo, de una láquesis en una región más vegetada, no lo sé. Pero bueno, ojalá se pueda dilucidar algo. Pero bueno, es una condición plesiomórfica, ¿no? En estos dos grupitos de crotalos y botros, quizás, bueno, les sirve para tener este comportamiento de alerta y bueno, quizás eso no sea el caso de láquesis, la verdad es que estaría bueno investigarlo. Hola, Paola, aquí, en el pasillo. Hola, Juan. Un montón de datos y un montón de correlaciones, la verdad que enhorabuena por todos estos trabajos, sobre todo estos últimos de clado completo, que son creo que los que hacen avanzar más los conceptos dentro de un campo. Pero yo he echado de menos una palabra que en este tipo de animales pues es muy significativa, que es veneno. No sé si es porque yo sé que los venenos evolucionan de manera independiente que los organismos que los producen, pero aún así no hay ninguna especie donde la diferenciación del veneno intraespecífica sea tan grande o mayor que entre diferentes especies. Están bastante conservados en cuanto a tipo de proteínas, incluso tienen genes en común, muchos de ellos, con lo cual el especificar una especie o proponer que una especie forma parte de otro grupo, la característica del veneno también juega un papel importante, creo yo. Sobre todo no tanto la diferenciación como las identidades, porque convergencias dentro de un veneno que den lugar a exactamente el mismo gen, las mismas toxinas no existen. Por lo tanto, si las encuentras es que forman parte del mismo grupo que ha evolucionado de manera diferencial, pero que un gen identifica a una proteína que si no ha tenido ninguna divergencia sigue formando parte del mismo grupo. Entonces yo creo que hay mucha información escondida en los venenos que
que podría ayudar a resolver cuestiones, como por ejemplo esta última que has dicho, de los dientes y demás. Pues hombre, si eso es así, como la evolución lo que selecciona es la inmovilización de la presa para inmovilizar rápidamente para que no sufra un peligro el predador en la boca, que lo puede matar o producir la muerte a largo plazo. Entonces ahí pues uno predeciría que los venenos de aquellas especies que tienen el hábitat o de mantener en la boca serán mucho más potentes inmovilizando a esa presa que los otros de soltar y tal, que tendrán otra manera de relocalizar la presa. Así que yo creo que el veneno, no sé si es porque no habéis tenido suficiente, o porque no había manos para hacerlo, o simplemente porque crees que realmente pues, no tiene un valor para aportar dentro de estudios como el que has comentado. No, por supuesto que sí, los venenos es algo esencial a considerar en la biología de estos animales, ¿no? Solo que no es mi área. Me gustaría incursionar en esa área, pero bueno, no dar el tiempo, ni las manos, ni nada. La verdad es que yo no puedo opinar respecto a la composición de los venenos porque, repito, yo soy más bien taxónoma, morfóloga y si bien me fascina el tema de los venenos, no puedo comentar, pero la idea es que, bueno, este tipo de estudios a gran escala permita que surjan posibles, o sea, nuevas preguntas o direcciones de investigación, en este caso con respecto al veneno, pero por supuesto que que es importante considerarlo. Los procesos son complejos. Ayer Felipe mostraba, bueno, la presencia por ahí de linajes que se diferencian genéticamente y no morfológicamente de otros y viceversa. Y hay que considerar procesos que por ahí son complejos y hay que considerar el tiempo, y en el caso de los venenos, por supuesto, si hay una variación enorme a veces dentro de una especie, ¿cómo no la va a haber con respecto a macrohábitat o niveles taxonómicos mayores? Por supuesto, sí, sin duda. Pues si cuando estáis por ahí en el campo y localicéis a las serpientes, aparte de hacerle una foto, les puedes sacar una gotita de veneno. Una gotita de veneno, ok. No, el veneno además es muy fácil de conservar. Si tú llevas unos tubitos con un poquito de material de HPLC, de columna, de fase reversa, y lo pones allí, cuando le añades la gotita queda impregnado en el material y lo puedes tener así pues meses a temperatura ambiente sin que le pase nada. Así que me comprometo a hacerlo. Hace un par de días estaba hablando con mi colega amigo Julián Faibovich, que me decía, bueno, ¿por qué no incursionas en el tema de los venenos? A mí me fascina, solo que bueno, estoy tan abocada a lo que ya estoy haciendo pero sí, voy a emprender a cómo conservar muestras de veneno para futuros estudios. Pues nada, cualquier ayuda, aquí me tienes. Sí, sí, por supuesto. Gracias. Gracias. Normalmente grito, pero ya me quedé sin voz en este congreso. Oye, está fascinante todo lo que haces. ¿Cómo crees que juegue el papel potencial de la hibridización entre especies? Hibridización entre especies justo en tus filogenias. Es una pregunta compleja e interesante. Hay que tener en cuenta que yo este tipo de estudios los hago a un nivel, a una escala taxonómica grande, vamos a decir. Yo he utilizado un terminal por especie, ¿no? Y a veces lo que sucede dentro de cada especie es terriblemente complejo. Por ejemplo, situaciones de hibridización. En un estudio como este no podemos detectar ese tipo de cosas, y para ello hay que hacer estudios más poblacionales dentro de cada especie. Mi interés con este tipo de análisis era las relaciones entre los grandes clados, ¿no? Y un poquito, sí, dentro de géneros y entre especies.
Pero sí, los procesos de hibridización aparentemente existen, es algo complejo y hay que tenerlo en cuenta. Ahora estamos analizando un grupo de botrocofias que tienen condiciones de una especie y de la otra, y nos encontramos con un panorama que, ¿qué es esto? Tiene distribución de una especie, pero morfología de otra, ¿qué pasó? Y bueno, ahí pueden ser situaciones en las que uno podría llegar a detectar hibridizaciones, y para poder afirmar es complejo, hay que hacer estudios genéticos exhaustivos, por supuesto con morfología solamente no podemos hablar de hibridización. Así que sí, hay que tener, es uno de los procesos a tener en cuenta, seguro, en entender la diversidad del grupo.